Muy bien. Entonces habíamos estado viendo el tema de cinemática, ¿no? Habíamos empezado a ver justamente la teoría, ¿no? En esta primera parte, ¿no? ¿Qué importancia tiene justamente el sistema de referencia? Y precisamente para definir a las cantidades cinemáticas, además mencionar que incluso la trayectoria del cuerpo en movimiento depende también, ¿no?, del sistema de referencia, ¿no? Y más bien el sistema coordenado, ¿no? El sistema coordenado es algo que tú puedes prescindir, ¿no? O sea, en realidad no lo necesitas para las definiciones de las cantidades cinemáticas. Eh, Todas las cantidades cinemáticas pueden prescindir, ¿no?, del sistema coordenado, ¿no? También se puede decir que las cantidades cinemáticas son invariantes respecto al sistema coordenado, ¿no? También se puede decir eso, ¿no? Sin embargo, pues no, para el sistema de referencia sí existe una dependencia, ¿no? Hay que mencionar también que el sistema de referencia en estos momentos, ¿no?, no tienes ninguna restricción, ¿no? Eh, para la elección, ¿no?, de dicho cuerpo, ¿no? Hay que mencionar también que el sistema de referencia es un cuerpo en cualquier, ¿no?, estado, en cualquier, ¿no?, estado de movimiento, ¿no? No hay una restricción por el momento, ¿no? O sea, tú eres libre de elegir a cualquier cuerpo en cualquier estado de movimiento, ¿no? ¿Ya? Eh, Ahora, el cuerpo que tú elijas, como te digo, no tiene ninguna restricción, ¿no? O sea, tú puedes elegir a cualquier cuerpo como sistema de referencia y no importa en qué situación se encuentre, ¿no? No hay ninguna restricción por el momento, ¿no?, para la elección del sistema de referencia, ¿no? Cualquier cuerpo en cualquier estado de movimiento puede ser justamente considerado como sistema de referencia, ¿no? Um, las cantidades cinemáticas, como hemos empezado a ver, son cantidades justamente vectoriales, por si acaso, ¿eh? Son cantidades justamente que se definen de forma vectorial, usando justamente el primer vector, que es el vector posición. A partir de ahí, ¿no?, todas las cantidades que se definen respecto del sistema de referencia, ¿no?, son cantidades vectoriales, ¿no? Hay unas cantidades auxiliares, ¿no?, que tú puedes usar, como es el caso de la, ¿no?, rapidez media, ¿no? En realidad no es una cantidad cinemática, sino más bien es un auxiliar, ¿no? ¿Ya? Un auxiliar que se usa justamente para determinar, ¿no?, de forma, ¿no?, promedio, ¿no?, eh, aquella rapidez que tiene el cuerpo justamente cuando recorre cierta trayectoria, ¿no? La rapidez media. La rapidez es, como lo vamos a ver, ¿no?, hoy, una característica, ¿no?, representa justamente el módulo de la velocidad, ¿no? Y no hay que confundir, ¿no?, el término rapidez con el auxiliar o la cantidad auxiliar que se utiliza, ¿no?, que es la rapidez media, ¿no? ¿Ya? No es lo mismo, ¿no? No hay que confundir. Entonces habíamos visto esto de, ¿no?, de que la trayectoria precisamente depende del sistema de referencia, ¿no? Es un vínculo que tiene justamente la línea, la figura, ¿no?, la forma en la figura con el sistema de referencia, también conocido como el observador. Cuidado que cuando se le llama observador, se le pone este nombre, no quiere decir que exista, pues, ¿no?, ojitos o una persona viendo, ¿no?, desde el cuerpo, ¿no? No es eso, ¿no? Es simplemente un cuerpo desde el cual justamente se trazan esos vectores posición para dibujar la forma de la trayectoria, ¿no? En alguna ocasión vino, pues, alguna pregunta haciendo referencia de que el observador era una persona mirando, ¿no?, el objeto que se mueve, ¿no? Y eso no es necesariamente cierto, ¿no? No tiene que ser así, ¿no? Es simplemente un cuerpo elegido, ¿no?, a conveniencia, ¿no?, como sistema de referencia. Ahorita no tenemos ninguna restricción por el momento, ¿no? Y puede estar en cualquier estado de movimiento y desde ahí se observa justamente a otro cuerpo, ¿no? Y se precisa su movimiento, ¿no? Se determina, ¿no?, su movimiento.
Así es, por el momento, ¿no? No existe ninguna restricción, ¿no? O sea, que quede claro, ¿no? Para elegir un sistema de referencia ahorita no tienes ninguna restricción, ¿no? Eres libre de Profe, elegir, ¿no? El disculpe, sistema de referencia. Dime, dime. ¿una manzana puede ser un sistema de referencia o no? No, no. ¿Y por qué no? Porque no te puede describir. O sea, yo tenía entendido que un sistema de referencia es aquel que puede describir el movimiento de otro cuerpo, pues. ¿A qué te Mientras que refieres con describir? o sea, que él lo pueda analizar o algo así. O sea, ¿tú crees que solamente necesitas de una persona para poder justamente hacer ese análisis? No necesariamente de una persona. No, pues no Pero, necesariamente. entonces, ¿qué puede ser una manzana? Cualquier cuerpo, Ah, ya. Muchas gracias. cualquier cuerpo, ¿no? Que tú elijas para justamente hacer la definición de los vectores, ¿no? Lo que tú defines son cantidades vectoriales, ¿no? Empezando por la posición, ¿no? No tiene que ser una persona que esté con sus ojitos viendo, ¿no? Todo el instante del movimiento, todo el momento, ¿no? No, no es necesario, ¿no? Galileo, ¿no? Utilizó a nuestro planeta como sistema de referencia, ¿no? Y no necesariamente tuvo que establecer que exista pues una persona viendo, ¿no? No era así. El formalismo de la elección del sistema de referencia, ¿no? Digamos, pasó a ser más complejo cuando Newton, pues, ¿no? Apareció con sus famosas leyes, ¿no? Es ahí donde se precisa una mejor teoría para elegir al llamado sistema de referencia, ¿no? ¿Ya? Bueno, y ahí empiezan justamente con el vector posición, ¿no? El vector posición que señala la ubicación del cuerpo, ¿no? Empieza justamente la definición de las cantidades cinemáticas, ¿no? Y la primera de ellas es, habíamos mencionado, el desplazamiento, ¿no? Cuando uno, ¿no? Calcula el desplazamiento, lo hace teniendo como referente, ¿no? Teniendo como información precisa la ubicación del cuerpo en dos instantes diferentes, ¿no? O sea, tú tienes la precisión de dos ubicaciones, de dos posiciones, ¿no? Instantáneas, ¿no? Eh, y precisadas, ¿no? Y basta con eso. Tú no necesitas la información de la trayectoria, ¿no? Sino más bien solo la información de las posiciones en dos instantes distintos. Y si tienes esa información, ¿no? Entonces puedes calcular, ¿no? El llamado desplazamiento, que es una cantidad vectorial que va justamente desde la posición que tú has elegido como inicio de observación hasta una posición final que has, ¿no? Elegido como final de la observación, ¿no? No requieres justamente precisar la forma o la figura de la trayectoria, ¿no? Basta con esas posiciones, ¿no? De hecho, este vector no te informa tampoco, ¿no? El hecho de que tú lo calcules, ¿no? No va a significar que te diga algo, ¿no? Respecto a la forma de la trayectoria, ¿no? No vayas a creer así, ¿no? Un vector de desplazamiento no tiene esa información. Lo único que te está informando es que el cuerpo cambió de posición desde un instante hasta otro instante, ¿no? Y que bueno, esos instantes sí podrías conocer sus posiciones, nada más, ¿no? O sea, te puedes precisar las posiciones, de hecho, para calcular el desplazamiento necesitas, ¿no? De esos dos vectores posición llamados justamente final e inicial, ¿no? En, en la figura de la trayectoria justamente que tiene el cuerpo en movimiento, ¿no? Pero eso no te da más información, ¿no? Como ves, es una información bastante, ¿no? Limitada o sesgada, ¿no? No hay una información, ¿no? Completa. Lo único que te está diciendo es que cambió de posición, nada más. Eso es lo único que te está, ¿no? O sea, cuán lejos puede estar el punto, ¿no? Respecto del el punto final, respecto al punto inicial, nada más, ¿no? O cuán cerca también, ¿no? ¿Ya? Pero no te dice absolutamente nada más, ¿no? O cuán lejos o cuán cerca, ¿no? Y el desplazamiento puede ser nulo, por supuesto que sí, ¿no? Eso sucederá cuando la posición final coincida con la posición inicial, ¿no? ¿En qué caso ocurre eso? En el caso de que la trayectoria sea justamente, ¿no? Una figura cerrada, ¿no? Puede suceder justamente la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente uniforme, ¿no? Sino que también, ¿no?
puede ser en cualquier, ¿no? En cualquier, digamos, intervalo en donde la posición inicial coincida con la posición final, ¿no? Claro que esos intervalos en un MCU van a ser justamente siempre los mismos, pero en un MSV esos intervalos de tiempo ya no serán los mismos, ¿no? La coincidencia me refiero, ¿no? De la posición inicial y posición final, ¿no? Acá hay una consulta de Alejandro, ¿no? Alejandro Rafael le dice una pregunta, ¿qué diferencia al, al sistema coordenado del sistema de referencia? Es una buena pregunta, ¿no? El sistema de referencia es el cuerpo que tú eliges justamente a partir del cual vas a observar, ¿no? Vas a analizar, vas a describir el movimiento, ¿no? Mientras que el sistema coordenado, ¿no? El sistema coordenado es simplemente un elemento matemático, ¿no? Para cuantificar, ¿no? Para tener justamente cuantificación de estas cantidades vectoriales, ¿no? La primera cuantificación que ocurre cuando tú tienes un sistema coordenado es que tienes las llamadas componentes, ¿no? En las direcciones, en las orientaciones que posee justamente el sistema coordenado, ¿no? Si es el sistema coordenado, ¿no? Cartesiano, bueno, tienes justamente componentes en dichas orientaciones, ¿no? Del sistema, ¿no? Coordenado, ¿no? A menos que te lo pongan en una esquina de la pregunta. Bueno, el origen de coordenadas, bueno, es una propiedad del sistema coordenado. Y ese sistema coordenado ¿no? Se le acopla o se le inserta, ¿no? Al sistema de referencia, ¿no? En trayectoria circular existe la posibilidad de que ese punto inicial y ese punto final coincidan, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Así es, una vuelta, ¿no? Claro, la velocidad media viene después, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Está relacionado con el desplazamiento, ¿no? Buena pregunta, Mauricio, ¿no? ¿Los desplazamientos son los mismos para cualquier sistema de referencia? Esa es una buena, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Y que estamos justamente mencionando, ¿no? Que las cantidades cinemáticas tienen eh, diferentes cantidades cinemáticas si hablas de diferentes sistemas de referencia, claro, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo, ¿no? Estamos diciendo que las cantidades cinemáticas se definen a partir del sistema de referencia que tú eliges. Si tú cambias, ¿no? De sistema de referencia, entonces las cantidades cinemáticas que tú construyas o que tú definas también van a cambiar, ¿no? Depende del sistema de referencia. Las cantidades cinemáticas, todas, ¿no? Todas las cantidades cinemáticas dependen del sistema de referencia. Incluso la trayectoria, como lo habíamos dicho, ¿no? La trayectoria es una propiedad que también es una figura justamente que depende del sistema de referencia, ¿no? Bueno, es una conclusión bastante fuerte, ¿no? Esa de mencionar que todo es relativo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? De acuerdo al sistema, ¿no? Al sistema de referencia que tú elijas, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Por el momento, esa afirmación de que nada es absoluto, la vamos a dejar pendiente porque tenemos que ver justamente los tipos de... En realidad, para la cinemática clásica, ¿no? La única cantidad que permanece absoluta, ¿no? Y no es relativa, es el tiempo. El tiempo justamente, ¿no? Existe justamente lo que se llama, ¿no? Simultaneidad, ¿no? O sea, el tiempo que mides tú, que mido yo, que mide cualquier participante, ¿no? Así es la llamada mecánica clásica, ¿no? El tiempo que miden justamente, ¿no? Es una cantidad absoluta en la mecánica clásica, ¿no? Hasta que llegó a Einstein, precisamente. Eso lo cambió y ese es otro tema, ¿no? Muy bien, entonces,
No olviden, ¿no? Todas las cantidades cinemáticas dependen del sistema de referencia. Si tú cambias el sistema de referencia, cambias de estas cantidades, ¿no? Cinemáticas, ¿no? Las definiciones van a tener que cambiar, ¿no? Incluso la trayectoria, la forma, la figura, la ecuación de la trayectoria, ¿no? Respecto de algún sistema coordenado, ¿no? Que puedas justamente elegir, sí, también cambia, ¿no? Cambia cuando tú cambias tu sistema de referencia, ¿no? Y la otra cantidad, ¿no? Es justamente la velocidad media, ¿no? Así es, el desplazamiento, a ver, un cuidado, ahí el desplazamiento es invariante respecto de cualquier punto del sistema de referencia. ¿A qué refieres? ¿A qué te refieres con punto? Mauricio, ¿a qué te refieres con cualquier punto del sistema de referencia? ¿Final inicial? No, cuando hemos dicho invariante, hemos dicho justamente invariante respecto al sistema coordenado, ¿no? Estás mencionando ahí el término invariante. Cuando tú dices eso, ¿no? La invariancia es respecto a un sistema coordenado. Las cantidades cinemáticas son invariantes respecto a un sistema coordenado. O sea, así lo debes utilizar, ¿no? Sistema de referencia, no. Si tú cambias el sistema de referencia, cambia el vector llamado desplazamiento. Las cantidades cinemáticas, todas, dependen del sistema coordenado, no. Del sistema de referencia, sí. Profe, ¿Sí? Sí, sí, sí. profe, cuando tienes un árbol Ujú. y digamos que el árbol es un sistema de referencia y tú ves, o sea, mides la posición de una mosca respecto al árbol y siempre va a ser la misma, van a tener el mismo desplazamiento si lo mides desde un sistema de referencia pero de diferentes puntos. Si tú tienes a ese cuerpo de referencia, lo has elegido, bueno, entonces las cantidades cinemáticas van a ser, eh, van a pertenecer justamente, van a estar asociadas a ese sistema de referencia, ¿no? Ujú. Acá dice Flor, ¿el sistema coordenado es solo uno? No, no es solo uno. El sistema Aunque lo coordenado mides existe. aunque lo midas de cualquier punto del sistema de referencia, o no necesariamente. Es, por eso justamente les consultaba, ¿no? Hace un momento, ¿quién me dijo? Mauricio creo que fue, no me acuerdo. ¿A qué se refieren con punto a cualquier punto de un sistema de referencia? O sea, qué están imaginándose del sistema de referencia para que digan cualquier punto del sistema de referencia? Pero eso depende, ¿no, profe? Si te dan un sistema de coordenadas en el problema, hay cambio. No, cuando hay cantidades cinemáticas, ellas solas dependen del sistema de referencia, ¿no? Ya, no me han contestado. ¿A qué se refieren con punto de un sistema de referencia? Puntos, dicen. Cualquier punto del sistema. ¿Qué están pensando cuando dicen cualquier punto del sistema de referencia?
De repente piensa que el sistema de referencia es un punto, profe. Ah, bueno, puede ser, está bien. Eso es correcto. Puede ser, ¿no? Un punto, ¿no? Forma. Claro, es que es un cuerpo, pues el cuerpo puede tener forma, pero todo eso queda, pues, digamos, Creo que a eso se ignorado. refería con el árbol, profe. Ignorado, ¿no? Claro, o sea, si el sistema de referencia es un cuerpo, tiene dimensión, tiene tamaño, qué sé yo, todos los puntos que pertenecen al llamado cuerpo de referencia o sistema de referencia pasan a ser, digamos, ignorados. ¿Por qué? Porque simplemente lo reemplazas por un punto, ¿no? Eso es eso, ¿no? Al cuerpo de referencia lo reemplazas por un, ¿no? Por un punto, ¿no? Ese es el objeto, ¿no? Ese es el sistema de referencia. Quizás por eso están, ¿no? Imaginándose, claro, como es un cuerpo, ¿no? ¿No? Por un árbol, ¿no? Eh, puede ser justamente un auto, ¿no? Entonces, todos esos puntos, ¿no? Pertenecen al mismo cuerpo, ¿no? Es un solo sistema de referencia, ¿no? Y los vectores que tú trazas, ¿no? Pertenecen solamente a ese cuerpo, ¿no? Por el momento, Fabricio, puede estar en cualquier situación, ¿no? O sea, de movimiento, como te digo. No, o sea, no tienes ninguna restricción para el sistema de referencia. O sea, tú eliges a un cuerpo, no te importa en qué situación esté. Ahorita no te importa eso, ¿no? Tú lo eliges, ese va a ser tu cuerpo de referencia y desde ahí defines tus cantidades cinemáticas, ¿no? Empezando con el vector posición. Pero claro, ahí viene digamos, esta confusión. ¿Qué punto del cuerpo yo escojo? Y en realidad es cualquiera, ¿no? Cualquier punto del cuerpo de referencia yo lo puedo elegir, ¿no? Porque todos representan al mismo cuerpo, ¿no? En realidad lo puedes simplificar solamente por uno solo, ¿no? Y desde ese punto del cuerpo de referencia, del sistema de referencia, tú trazas todos tus vectores, ¿no? Empezando por el vector posición, defines tu vector desplazamiento, ¿no? A continuación tu velocidad media, prosigues con tu velocidad media, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No, es que no se trata de cálculo, ¿no? Estamos precisando cuestiones teóricas, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Así es, ¿no? Cualquier punto del sistema de referencia está representando al mismo cuerpo, ¿no? Por lo tanto, basta con uno, ¿no? Y listo, ¿no? Por el momento, Emerson, no afecta en nada, ¿no? O sea, no afecta en el sentido de que no puedas definir tus cantidades cinemáticas, o sea, no tienes ninguna restricción, por eso te digo, ¿no? El cuerpo de referencia que tú elijas, por ahora no tienes ninguna restricción. ¿Quién nos va a decir qué cosas restringir? Eso lo va a decir Newton, ¿no? Sí, Coraima, ya. Pero lo que dice Coraima es cierto, sí, porque no interesa que tú tomes el punto de la raíz o tomes el punto de la copa del árbol, los dos puntos representan al mismo cuerpo de referencia. En otras palabras, lo que tú estás haciendo es ignorar su tamaño, su dimensión, y es como si fuese pues un objeto puntual, ¿no? Ahí nace el concepto de partícula en realidad, ¿no? O sea, no importa si tú tomas, ¿no? La base del árbol o tomas la copa del árbol, los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo y por lo tanto, ¿no? Defines tus cantidades cinemáticas respecto de cualquiera de ellos, ¿no? Como si el objeto fuese pues un punto, ¿no? Ahí nace el concepto de partícula, ¿no? Todos los puntos del cuerpo de referencia, del sistema de referencia, ¿no? Eh, representan lo mismo, ¿no? Representan al sistema de referencia, ¿no? No te preocupes, Corea.
por eso, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Entonces, Coraima dice, eliges al árbol como sistema de referencia. Entonces, no importa que tú tomes un punto de la base, no importa que tú tomes un punto de la copa del árbol, representan al mismo cuerpo, ¿no? O sea, estás ignorando su tamaño, su dimensión, que exista una distancia, estás ignorando todo eso. O sea, es como si el sistema de referencia fuese un punto nada más, ¿no? Y eso representa al cuerpo, ¿no? Al cuerpo justamente árbol, ¿no? Estamos ignorando su altura, su volumen, tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con tierra. Tierra es un cuerpo voluminoso, gigantesco, ¿no? Cualquier punto que tú tomes del planeta, ¿no? Es el mismo cuerpo de referencia y por lo tanto es representación solamente, ¿no? De un punto nada más, ¿no? No tienes que tomar en cuenta las dimensiones del cuerpo, ¿no? Ahí nace, ¿no? el concepto de partícula, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Defines tus cantidades, empezando con el vector posición. Trazas el vector posición, ¿no? A un instante, a otro instante, ¿no? Si tienes dos instantes diferentes de tiempo, ¿no? Entonces puedes determinar el llamado vector desplazamiento, ¿no? Y hay que tener cuidado que la longitud de recorrido, ¿no? Siempre va a ser mayor o igual, ¿no? Esa es la relación a el módulo de dicho vector llamado desplazamiento, ¿no? Y como te digo, no importa, Emerson, en qué situación se encuentre, ¿no? Por ahora no tienes ninguna restricción, ¿ya? Para elegir a tu cuerpo de referencia. Cuando tú defines esas cantidades, ¿no? Y extraes las ecuaciones correspondientes, ¿no? Ya definiendo justamente las componentes de los vectores, ¿no? Que has definido, Emerson. Si tu cuerpo elegido, ¿no? Tiene una situación, ¿no? Especial, singular, seguramente ahí, ¿no? Estará justamente la contraparte o la desventaja de haber elegido a ese cuerpo. O sea, cuando tú escribes las ecuaciones, cuando comienzas a redactar las ecuaciones, ¿no? De esas componentes, es ahí donde tú tienes, y analizar justamente el movimiento, es ahí donde tú vas a ver, ¿te conviene haber elegido ese cuerpo o no te conviene haber elegido ese cuerpo? Recién ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Esa conveniencia, ¿no? Bueno, el concepto de partícula es un concepto de simplificación, como ustedes saben, ¿no? ¿Ya? Y se le acuña, ¿no? A cualquier cuerpo de cualquier dimensión, ¿no? El concepto de partícula es una simplificación. Así es, puede ser también la Tierra, ¿no? La Tierra puede ser considerada justamente para determinados eventos, ¿no? Como si fuese un punto, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Ese es el concepto de partícula, ¿no? Yo puedo justamente considerar a la Tierra, ¿no? Para determinados justamente análisis de sus movimientos, ¿no? Y tener esa concepción, ¿no? Tenerla justamente representada como si fuese un punto, nada más, ¿no? Ignoro su dimensión, ¿no? Porque me concentro y analizo, ¿no? Cierto movimiento en particular. Eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se analiza el movimiento de traslación del planeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ignoras la dimensión del cuerpo, ¿no? Y te concentras solamente en que el planeta se ha concentrado en un punto, ¿no? Y ese punto representa, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces esas cositas tienen que estar claras, ¿no? No debe haber dudas, no debe haber ambigüedades, ¿no? Y lo primero que se calcula, ¿no? Luego de haber calculado ese desplazamiento, ¿no? Y precisar de que ese desplazamiento tiene una magnitud, tiene un módulo, y que siempre es justamente, siempre es comparado con la longitud recorrida, ¿no? En la trayectoria, pues, ¿no? Y resulta que la longitud de recorrido siempre va a ser mayor o igual al módulo de ese vector de desplazamiento, ¿no? La partícula en análisis puede ser el sistema, por supuesto, o sea, cuando tú eliges el cuerpo, ¿no?
lo primero que tú tienes que hacer es, ¿no? El cuerpo de referencia, ¿no? El llamado sistema de referencia, lo primero que tienes que hacer es que, como ese cuerpo tiene dimensión, seguramente va a ser muy conveniente, ¿no? Simplificarlo, ¿no? A un punto, ¿no? Eso es lo primero que tú tienes que hacer, simplificar al cuerpo, ¿no? Que tú estás analizando como, eligiendo como sistema de referencia, ¿no? Profe, Sí, se acaba de decir que la longitud recorrida siempre va a ser mayor que el desplazamiento o el módulo, ¿no? mayor o igual. Mayor o igual. Gracias. Ujú. Sí, ahí está en el material, ¿no? Acá está, ¿no? La longitud de recorrido siempre es mayor o igual que el módulo del vector de desplazamiento. Y lo siguiente que se calcula es precisar, ¿no? O sea, en el análisis, ¿no? Ahora nos interesa, ¿no? Averiguar qué tan rápido cambia de posición. Qué tan rápido cambia, ¿no? De posición, ¿no? Y solamente puedes analizar eso, o sea, no puedes justamente responder, ¿no? Cuál es la forma de la trayectoria, ¿no? Nada de eso, ¿no? O sea, todavía lo único que tú puedes precisar es qué tan rápido ha cambiado de posición, nada más, ¿no? Y más o menos establecer en qué orientación ha sufrido ese cambio de posición. Pero tampoco te dice esa orientación que el movimiento se haya desarrollado, pues, en esa dirección, ¿no? ¿Ya? Ese es el llamado vector velocidad media, ¿no? La velocidad media lo que hace es estimar, ¿no? La razón de cambio, ¿no? Precisamente del vector posición en relación, ¿no? Al tiempo transcurrido, ¿no? O sea, qué tan rápido está cambiando de posición respecto al tiempo. Es una razón de cambio, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos como razón de cambio de la posición respecto al tiempo, ¿no? Y eso define una orientación, porque estamos hablando del vector de desplazamiento, ¿no? Que tiene una orientación, ¿no? Dicho vector, el vector velocidad media, siempre tiene la misma orientación que el vector de desplazamiento, ¿no? Dado que estamos estableciendo una relación de proporción, ¿no? Proporción directa, ¿no? Entre dos vectores, ¿no? Entre dos cantidades vectoriales. Estamos definiendo una segunda cantidad vectorial, que es la velocidad media, y dicha cantidad vectorial es proporcional, ¿no? Al módulo de desplazamiento, ¿no? Y debe tener justamente la misma orientación, ¿no? O sea, quiere decir que estos dos vectores comparten el mismo vector unitario, ¿no? O sea, si tú consigues el vector unitario del desplazamiento, resulta que ese vector unitario va a ser el mismo vector unitario que le corresponde a la velocidad media, ¿no? Son paralelos, ¿no? O sea, son vectores paralelos, ¿no? Así se le llama justamente a estos vectores, ¿no? Siempre son paralelos, ¿no? El vector desplazamiento y el vector velocidad media son paralelos, ¿no? Comprenden justamente dos instantes de tiempo y siempre están referidos justamente a dos instantes de tiempo, ¿no? Diferentes, ¿no? Dos instantes, ni siquiera, ¿no? Son iguales, ¿no? O sea, son diferentes instantes, ¿no? De tiempo, ¿no? Consecuencia de ello, ¿no? La velocidad media justamente, ¿no? Y el vector desplazamiento son paralelos, ¿no? Siempre son paralelos, ¿no? Tienen la misma orientación, ¿no? Y una consecuencia también importante es que si el desplazamiento es nulo, ¿no? Porque eso lo hemos dicho, puede suceder, ¿no? Puede suceder que la posición inicial y la posición final coincidan, ¿no? Y en tal situación el desplazamiento es nulo y por lo tanto la velocidad media también puede ser nula, ¿no? La relación de la velocidad media también se da para cuando la velocidad varía en distintos momentos. ¿A qué te refieres, Carlos? O sea, estás Sí, diciendo... profe, A ver, lo que yo quería preguntar era, por ejemplo, cuando
te dan un problema, te dicen que es una distancia, pero con una velocidad constante, en un tiempo constante, y después te dicen que en el mismo tiempo, pero la velocidad cambia en distintos momentos. O sea, recorre una distancia X y en ese momento la velocidad varía. ¿Es la misma velocidad media? Ah, mira, si tú te estás dando cuenta, ¿no? La velocidad media queda definida por la razón de cambio que está sucediendo respecto de esos vectores posición inicial y final. Lo que hay en medio, ¿no? O sea, los puntos intermedios, ¿no? Entre ese instante inicial y ese instante final, ¿no? Lo que ocurra no nos interesa. O sea, este vector velocidad media solamente está sujeto, ¿no? A el vector posición inicial, al vector posición final y a los respectivos instantes de esas posiciones. Lo que haya en medio no interesa para el cálculo justamente del vector velocidad media, porque solamente él depende, ¿no? ¿No? De este desplazamiento entre estas dos posiciones y estos dos instantes de tiempo, ¿no? O sea que no depende de si la velocidad cambia. No. Lo que tú necesitas solamente son las posiciones al inicio, al final y los instantes correspondientes para calcular justamente tu velocidad media. Lo que pasa en medio es irrelevante, no entra, ¿no? Como información para el cálculo de la velocidad media, para la definición de la velocidad media, ¿no? O sea, es completamente independiente de los valores que tú puedas tener en sus velocidades justamente, ¿no? Intermedias o los puntos intermedios, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. La definición, ¿no? Es completamente independiente de los puntos intermedios de dicho intervalo, ¿no? Porque es ella, ¿no? La velocidad media está sujeta, ¿no? Solamente al valor inicial de la posición, al valor final de la posición y a los instantes correspondientes, ¿no? De dicho intervalo de tiempo, ¿no? Lo que pasa en medio no importa, no interesa, ¿no? Ahora, eso trae consecuencias, ¿no? O sea, que no importe, que no interese, esta cantidad, velocidad media, ¿no? Es una información promedio, estimada, ¿no? Por eso le llaman valor medio o velocidad media, ¿no? No tienes una información precisa, ¿no? O sea, no tienes precisión porque no sabes qué cosa está pasando en medio, ¿no? Ni siquiera tienes información de la figura en medio, ¿no? Ni siquiera, o sea, solamente tienes información de las posiciones llamadas inicial y final, y lo que pasa en medio, pues no es, ¿no? Una información, ¿no? Precisa, digamos, ¿no? O sea, tú puedes calcular esta llamada velocidad media para cualquier movimiento. No interesa que se esté moviendo con una determinada, ¿no? Con un determinado comportamiento, no interesa. Y con una determinada trayectoria, no interesa. O sea, es independiente, es transparente, ¿no? A cualquier movimiento, ¿no? La definición es transparente, ¿no? A cualquier tipo de movimiento. Tú puedes calcular la velocidad media para cualquier tipo de movimiento, sea una trayectoria rectilínea, sea una trayectoria curvilínea, sea esta trayectoria curvilínea cerrada y no abierta, no interesa, ¿no? La velocidad media es independiente y es transparente justamente de esos hechos, ¿no? Solamente necesita que tú conozcas, que tú precises la posición inicial, la posición final y los respectivos instantes del intervalo de tiempo. Nada más. Y eso trae como consecuencia que la información que tú estás obteniendo es solamente un promedio, un estimado, un valor medio, ¿no? Y te dice solamente, ¿no? Lo que te está informando es qué tan rápido cambió de posición. Los cambios de posición, recuerda, pueden ser rápidos o lentos. ¿Quién te informa de eso? La velocidad media. Porque te está diciendo qué tan rápido cambia de posición y te estima, ¿no? Te da una dirección, te da una orientación, ¿no? Una orientación justamente, ¿no? De dicho cambio, porque justamente dicho vector velocidad media es paralelo, ¿no? Al desplazamiento, ¿no? Pero figúrate que esa orientación no te informa, ¿no?
de la orientación del movimiento, ¿no? Real, ¿no? O sea, el movimiento pudo tener justamente cambios, ¿no? Intermedios, ¿no? Bastante, ¿no? Complejos. No creas que esa dirección que te está definiendo el desplazamiento vaya a ser la dirección del movimiento. No, no, no. Esa información solamente está, ¿no? ligada, ¿no? a ese vector de desplazamiento, y como el vector de desplazamiento no te informa acerca del movimiento, entonces la información no es completa todavía, ¿no? Hay que tener cuidado con estas dos cantidades, tanto el desplazamiento como la velocidad media, ¿no? Y como te digo, es independiente del tipo de movimiento. O sea, tú puedes calcularlo en cualquier tipo de movimiento, ¿no? Es transparente, ¿no? Es una definición, ¿no? Independiente del tipo de movimiento que esté ocurriendo, ¿no? Ahora, si tu intervalo de tiempo, ¿no? Si tienes la ecuación, dice, de la posición y la de... ¡Ah, su madre, Dios! Mira, no vamos a hablar de la derivada todavía, ¿ya? Eso no es... No se usa, no es necesario tampoco usarlo ahorita. A ver, dice, mira, si tu intervalo de tiempo, ¿no? Tu intervalo de tiempo prolongado puede cambiar la orientación del movimiento, ¿no? E incluso moverse cada vez más rápido o lento, ¿no? Entonces, para que tú tengas una información más precisa, ¿no? Ese intervalo de tiempo no debe ser muy prolongado, pues muy extenso, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es reducir el intervalo de tiempo para precisar los cambios justamente, ¿no? De forma instantánea, porque cuando tú acortas tu intervalo, estás acercándote, ¿no? De un punto de la trayectoria a otro punto más cercano de la trayectoria, y eso ya se considera, ¿no? Le llaman justamente en el lenguaje de la cinemática, le llaman valor instantáneo, ¿no? Es como si estuvieras casi en el mismo punto, ¿no? Cuando el intervalo de tiempo que tú consideras, ¿no? En esta medición es un intervalo de tiempo, ¿no? Próximo a cero, ¿no? Tiende a cero, ¿no? ¿Ya? Ese cálculo no es un cálculo en realidad matemático que Newton lo trajo, ¿no? La matemática justamente, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Matemática o cálculo superior, ¿no? Newton trajo o construyó esa, o sea, tuvo que construir su propia matemática, ¿no? La tendencia a cero, así es, ¿no? Muy bien, José. Entonces ahí es donde aparece, ¿no? El llamado vector velocidad instantánea, ¿no? Teniendo en cuenta que dicho intervalo de tiempo tiende a cero, ¿no? Entonces eso geométricamente, ¿no? Se representa, ¿no? De esta forma, ¿no? Este punto final, ¿no? Ya no está tan lejano del punto inicial, pues, ¿no? Sino más bien está ahí cerquita, ¿no? Sí, Emerson, sí, sí. Bueno, entonces, efectivamente, cuando tú acercas ese punto final, ¿no? De observación al punto inicial de observación, defines esta dirección, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector desplazamiento se hace chiquito, ¿no? Se define, pues, respecto del instante inicial y respecto del instante final, el vector desplazamiento se hace chiquitito y se hace muy paralelo a la trayectoria. Bueno, el nombre más correcto sería decir muy tangente a la trayectoria, ¿no? O sea, con él, ¿no? Con ese vectorcito de desplazamiento chiquitito, se define la línea tangente a la trayectoria, ¿no? Prácticamente se ha superpuesto, ¿no? El vector de desplazamiento a la línea de la trayectoria. Entonces definimos la línea tangente, ¿no? En ese momento, ¿no? Definimos la línea tangente, ¿no? Ya no es una línea secante, ¿no? Como antes, ¿no? Como lo ves acá, ¿no? La velocidad media puede llegar a ser una velocidad instantánea solo si tu intervalo de tiempo es demasiado chiquito, ¿no? Tu intervalo de tiempo es próximo a cero. En ese momento, la velocidad media coincide con la velocidad instantánea, ¿no? Solo cuando haces esa operación geométrica, matemática, ¿no? Tienes justamente esa aproximación, ¿no? Y definimos esa línea tangente, ¿no? Tangente a la trayectoria, ¿no?
Ahí es donde nace la llamada velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea es un vector que como consecuencia es tangente a la trayectoria, ¿no? En cambio, la velocidad media estaba en una línea secante, ¿no? Como lo ves, ¿no? En una línea secante. Ahora la velocidad instantánea se dibuja, ¿no? En una línea tangente, ¿no? A la trayectoria, ¿no? Y el intervalo de tiempo que tú estás tomando en cuenta es un intervalo de tiempo, ¿no? Pequeño, ¿no? Próximo a cero, ¿no? Por eso es que la operación se le llama operación del límite, ¿no? Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿no? Para lo que nosotros hemos definido como razón de cambio, ¿no? Los nombres. El nombre que tiene el módulo de la velocidad instantánea se llama, ¿no? Se llama rapidez, no rapidez media, ¿no? El nombre que tiene la velocidad instantánea para su módulo, el nombre que tiene eso, ¿no? El módulo de velocidad instantánea es rapidez. Rapidez media no es otra cosa, ¿no? Rapidez media es otra cantidad que se tiene como auxiliar, ¿no? Como una cantidad adicional, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta razón de cambio de longitud recorrida en función del tiempo, ¿no? Esto es la rapidez media, ¿no? Tiene como un, ¿no? Sombrero, ¿no? Otra cosa sería rapidez instantánea. Ahí, claro, cuando haces el límite, ahí sí va a coincidir, ¿no? Pero el nombre más, ¿no? Más correcto, ¿no? Para el módulo de la velocidad instantánea es simplemente rapidez, ¿no? ¿Ya? Y lo que se conoce como rapidez media, ¿no? Es simplemente una razón de cambio de la longitud de recorrido, ¿no? En función del tiempo, ¿no? Longitud recorrida en función del tiempo. A eso se le llama justamente rapidez. Y es escalar, ¿no? Esta cantidad es escalar, ¿no? El módulo de velocidad instantánea, eso se utiliza justamente, o se calcula, ¿no? Con sus respectivas componentes, pues, ¿no? Para eso, si quieres tú hacer cálculos, defines tu sistema coordenado, ¿no? Sacas las componentes del vector en dicho sistema coordenado y calculas ¿no? Su módulo. Así se calcula el módulo de la velocidad instantánea, ¿no? Insertas, ¿no? Un sistema coordenado, descompones, ¿no? En todas las direcciones del sistema coordenado, ¿no? Entonces haya sus componentes, ¿no? Y con esas componentes ya puedes calcular el módulo del vector, ¿no? Cuidado que esa resultante a la cual te estás refiriendo, Carlos, ¿no? Esa resultante, ¿no? O ese vector velocidad, estamos hablando del vector velocidad instantánea, ¿no? Ojo, ese vector velocidad instantánea no es paralelo al desplazamiento. Estamos hablando de la velocidad instantánea. Cuidado, Carlos, ¿eh? Ese vector no es paralelo al desplazamiento, ¿no? El vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, ¿no? Mientras que el otro vector del desplazamiento, pues, ocupa una línea secante, pues, ¿no? Porque está definido entre dos puntos, ¿no? Dos puntos de la trayectoria, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? ¿El módulo de velocidad instantánea coincide con la rapidez instantánea? Sí, pero el nombre más apropiado es rapidez, ¿no? ¿Ya? Y tiene que ver justamente, ese es el nombre que se le da al módulo de la velocidad instantánea, ¿no? Rapidez, ¿no? Ahora, tú calculas primero la rapidez media, esta cantidad escalar, ¿no? Como una cantidad auxiliar, ¿no? Con esta razón de cambio de recorrido en función del tiempo, ¿no? Para un intervalo, ¿no? Pero también puedes calcular su valor instantáneo, ¿no? También puedes calcular, ¿no? Porque es una operación en realidad, ¿no? Más matemática, ¿no? Y dicha rapidez instantánea, ¿no? Que viene de esta rapidez media, coincide con el módulo, ¿no? De la velocidad instantánea, ¿no? Cuando este intervalo es chiquito, ¿no? Entonces coinciden, ¿no? Existe esa coincidencia, ¿no? Muy bien. Eso es respecto a la velocidad, ¿no? Entonces, consecuencia de que el intervalo de tiempo sea chiquito, sea justamente próximo a cero, es que se define la dirección tangente.
dirección tangente a la trayectoria. Y como consecuencia también se está definiendo una razón de cambio, y ahora se le llama razón de cambio instantáneo, ¿no? Porque el intervalo es pequeñísimo, ¿no? El intervalo de tiempo, ¿no? Se le llama razón de cambio instantáneo, ¿no? A ese, ¿no?, llamado límite, ¿no? Bueno, en realidad esto, claro, ustedes ¿no?, conocen que la matemática de cálculo superior, ¿no?, a esto se le llama, ¿no?, derivada, pues, ¿no? Ese es el nombre que le dan, pues, ¿no? Esa es la operación que definió, ¿no?, Newton, ¿no?, en su libro de, ¿no?, de cálculo superior, ¿no?, titulado Fluctuaciones, ¿no? Ahí es donde justamente él construye esta matemática, ¿no? Y a este famoso intervalo chiquito, ¿no?, que nosotros le llamamos intervalo de tiempo chiquito, ¿no?, le llamó partición, ¿no? Las llamadas particiones, ¿no? O sea, una trayectoria, tú la puedes segmentar, tú la puedes particionar. Ese es el lenguaje que utilizan los matemáticos. Lo puedes segmentar. Entonces, este intervalito, ¿no?, de tiempo, que es chiquito, ¿no?, muy próximo a cero, ¿no?, se le llama justamente, ¿no?, partición, ¿no? Partición de la trayectoria. Entonces, ese pedacito de trayectoria, que es una partición, su longitud, ¿no?, de ese segmentito de trayectoria coincide con el desplazamiento, pues. Esa es la aproximación, ¿no? Es la matemática diferencial que Newton, ¿no?, este genio matemático, ¿no?, y físico, ¿no?, definió, tuvo que construir su propia matemática para poder resolver los problemas, ¿no?, de movimientos curvilíneos, ¿no? Porque nadie lo había hecho, nadie había justamente definido una matemática, sobre todo para los curvilíneos, ¿no?, que eran los más complicados. Galileo, lo único que pudo analizar justamente fueron los rectilíneos, o sea, era lo más fácil, ¿no? Era la primera, digamos, etapa, ¿no?, del análisis, ¿no?, los movimientos rectilíneos, ¿no? A lo más pudo hacer los movimientos justamente de tiro, ¿no?, de tiro parabólico, ¿no?, los llamados proyectiles, ¿no? Pudo acercarse. Y además, para no toparse con esa trayectoria curvilínea, ¿qué hizo Galileo? ¿Cuál fue su, ¿no?, su sustento, ¿no?, para no analizar la curva, ¿no?, de esa figura, ¿no?, que era una parábola, pues, ¿no? Y la complicación era la matemática que él no conocía, pues no podía, pues, analizar una curvatura, ¿no? Entonces, ¿qué hizo, ¿no?, Galileo? Astutamente, ¿no? Astutamente lo que hizo fue separar, ¿no?, independientemente los dos tipos de movimiento que se desarrollan en el proyectil, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la definición de la velocidad instantánea? Es la llamada razón de cambio instantáneo de la posición respecto al tiempo, así se llama, y está definida, ¿no?, a un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Esa es la definición. ¿Qué cosa nos informa? Esto ya nos informa, o sea, este vector ya nos informa, y es tangente a la trayectoria, nos informa cuál va a ser el cambio de posición, ¿no?, inmediato, pues, o sea, ¿no?, con este vector yo ya puedo decir cuál es el cambio de posición inmediato, lo que va a suceder a continuación, ¿no? Ya tengo justamente una cantidad que me dice algo más preciso, qué va a ocurrir inmediatamente después, ¿no?, por así decirlo, ¿no? O sea, si yo lo conozco para un punto y tengo su dirección, tengo también su módulo, o sea, yo voy a saber, ¿no?, lo que va a pasar casi inmediatamente, ¿no? O sea, hay un comportamiento que me está diciendo, si tiene esta dirección y si tiene este módulo, en primera instancia yo ya tengo una información, qué es lo que va a ocurrir a continuación, o sea, hacia dónde se va a mover el cuerpo, ¿no? Eso es lo primero que me importa, ¿no? Hacia dónde se va a mover. Si yo tengo dibujado ya el vector velocidad instantáneo, yo ya sé cuál va a ser, ¿no?, el próximo paso, digamos así, ¿no?, del movimiento del cuerpo, ¿no? Pero claro, esa información tiene que estar acompañada, ¿no?, de otro vector, porque tampoco te puedes decir y lanzar a decir que ya se va a mover en esa dirección. No puedes decir eso tampoco, porque precisas de algo más, precisas de otra información, precisas justamente de la información, necesitas de la información de los cambios que le pueden ocurrir a ese vector. ¿Y cómo se miden los cambios que le pueden ocurrir a ese vector? Precisamente el vector aceleración.
O sea, se requiere de otra cantidad vectorial para que tú estés bien seguro de lo que le va a pasar al vector velocidad. Para que no haya dudas, para que no quepa dudas, ¿no?, de lo que le va a ocurrir al vector velocidad, necesitas precisar el vector aceleración. Entonces, lo primero que se define es que ese vector velocidad puede cambiar, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese cambio, no? Ese cambio se calcula justamente con la llamada, ¿no?, aceleración media, ¿no? ¿Qué cosa mide la aceleración media? Lo que mide es la razón de cambio, ¿no?, de la velocidad respecto al tiempo, porque ese vector velocidad nadie te asegura que se quede constante, ¿no? Ese vector velocidad puede cambiar en cualquier instante, ¿no?, que a continuación desarrolla el movimiento, ¿no? Entonces, si tú tienes dos instantes, ¿no?, tú puedes definir el vector velocidad en cada instante, en un instante t1, en un instante t2, y tú puedes definir con esos dos vectores velocidad la razón de cambio promedio, le llaman valor medio, pues, ¿no? Ese cambio de velocidad respecto a un intervalo de tiempo, ¿no?, también es una cantidad vectorial, se define justamente como aceleración media, ¿no? Esa razón de cambio, ¿no?, del vector velocidad respecto al tiempo está sujeto a un intervalo de tiempo, ¿no?, grande, ¿no? O sea, por el momento es grande, ¿no? Ahora, lo que ocurra en medio, ¿no?, con el vector velocidad, no interesa. O sea, no tienes por qué preocuparte, ¿no?, de lo que haya en medio, ¿no? A ti solamente te interesa, ¿no?, el valor del vector velocidad en el instante inicial y el valor del vector velocidad y su orientación también en el instante final. Eso es lo que te interesa, ¿no? Sus dos características, ¿no?, módulo y orientación del vector velocidad, ¿no? Por supuesto que es tangente, ¿no?, en cada punto, ¿no?, de la trayectoria, ¿no?, tanto al inicio como al final, ¿no? Y con esos dos vectores, ¿no?, lo que tú puedes hacer es solamente estimar el cambio, ¿no?, la razón de cambio, ¿no?, lo que está pasando con el vector velocidad, ¿no? Es una estimación de cambio, ¿no? No te dice que el cambio ocurra siempre así, ¿no? No es una información completa, no te vayas a confiar, ¿no? Esa información es solamente una información promedio, ¿no?, de que el cambio ha ocurrido de esa manera, ¿no?, para el vector velocidad, ¿no? ¿Correcto? Así se llama justamente al vector, ¿no? Así es, está contento, ha entendido todo. La aceleración media, entonces, ¿no?, no es una información, ¿no?, precisa, ¿no? ¿Ya? Es una información solamente, ¿no?, promedio, ¿no? Es un valor estimado, ¿no? Ahora, pero tú no necesitas, pues, una información tan imprecisa. Al contrario, tú necesitas precisión. Entonces, por eso es que se hace el cálculo instantáneo, ¿no? El cálculo instantáneo se hace o se consigue cuando el intervalo de tiempo se acorta, ¿no? Entonces, si el intervalo de tiempo se acorta, la información resulta ser más precisa. Entonces se define, ¿no?, la llamada aceleración instantánea, ¿no? En esta, ¿no?, construcción geométrica, ¿no?, no olvides, ¿no?, que aquí, ¿no?, en la aceleración media estamos definiendo, ¿no?, no debe pasar por alto esto, ¿no?, estamos definiendo el vector de color verde, ¿no? Sí, PPT van a estar en el aula virtual, ¿no? Este vector de color verde, ¿no?, que se está definiendo aquí, ¿no?, con la diferencia de los vectores velocidad, ¿no? Dicho vector, ¿no?, que se llama justamente variación del vector velocidad, dicho vector es paralelo al vector aceleración media. ¿Eso qué significa? Significa que el vector aceleración media siempre está apuntando a la concavidad entre esos dos puntos que estás utilizando como referencia, ¿no?, para el cálculo, ¿no?, de la llamada aceleración media, ¿no? Esa aceleración media siempre es paralelo al vector variación de velocidad o cambio de velocidad, ¿no?, en dicho intervalo de tiempo, ¿no? Ahora, eso se va a arrastrar al cálculo justamente, ¿no?, del valor instantáneo, porque cuando tú hagas que el intervalo sea chiquitito, ¿no?, ese paralelismo, ¿no?, entre esos dos vectores no se va a perder, ¿no? No se va a perder, ¿no?
El PPT está en la plataforma, ¿no? Sino que el coordinador lo tiene que abrir, ¿no? ¿No? Le da una apertura, ¿no? Ahorita está oculto y le da una apertura, no se preocupen, ¿no? Esto tiene que ocurrir en estos días, ¿no? Si no es hoy día, ¿no? De todas maneras yo le voy a hacer hincapié, ¿no? Así es, que lo abra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese vector instantáneo, ¿no? Tiene la misma característica, o sea, sigue siendo paralelo a ese vector llamado cambio de velocidad o variación de velocidad. Y ese vector instantáneo siempre apunta a la concavidad, o sea, no deja de perder esa característica, ¿no? La aceleración media y la aceleración instantánea siempre están apuntando a la concavidad, ¿no? De la figura, ¿no? De la curvatura, ¿no? De la figura, ¿no? ¿Ya? Una pregunta que yo les puse en el material, en este test, ¿no? Que siempre estamos dando, era si la aceleración, ¿no? Era la causa de cambio del vector velocidad. ¿Qué responden? La aceleración es causa del cambio de la velocidad. Falso, claro, por supuesto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este vector de aceleración no es la causa de cambio, ¿no? Lo que está haciendo solamente es medir, ¿no? Los cambios. Eso es lo que te está informando es de ese, ¿no? De la medida del cambio, ¿no? Pero no es la causa del cambio, ¿no? Así es, ¿no? Es correspondiente a la razón de cambio del vector velocidad, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? La aceleración, sí, cuando veamos Newton, ¿no? Vamos justamente a hacer esa conexión, ¿no? Ese match, ¿no? que hizo Newton, ¿no? Entre causa y consecuencia, ¿no? Precisamente la aceleración es una consecuencia, ¿no? Match, así es, match. Esa conexión que existe, ¿no? Entre algo nuevo, como es la cantidad de fuerza, y las cantidades cinemáticas, ¿no? Hasta ahora las cantidades cinemáticas están aisladas, o sea, no tienen... Aisladas me refiero de las causas, ¿no? Pero entre ellas todavía hay relación, pues, ¿no? Porque hay operaciones que las relacionan, ¿no? ¿Quién hizo esa conexión entre las causas de movimiento, ¿no? Fue justo, y en este caso las cantidades cinemáticas fue Newton, pues, ¿no? Eso fue una conexión brillante, o sea, nadie se le ocurrió justamente, ¿no? Definir, ¿no? De que todas estas cantidades, ¿no? Cinemáticas, y precisamente la aceleración era consecuencia de algo, ¿no? De otra cantidad física, ¿no? Que era justamente, ¿no? La fuerza, ¿no? Pero eso viene después, ¿no? Ya, si me preguntaran que la aceleración instantánea es perpendicular a la velocidad instantánea, no siempre. No siempre, ¿no? La aceleración no siempre es perpendicular a la velocidad instantánea, ¿no? No siempre. Pero sí hay casos particulares, ¿no? Los casos particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde la aceleración es perpendicular a la velocidad, está el MCU, por ejemplo, ¿no? Ahí sí el vector de aceleración es exactamente, ¿no? Y ahí lo curioso es que el vector de aceleración es perpendicular a la velocidad en todo instante del movimiento, ¿no? En el MCU. Hay otro movimiento, ¿no? Que vamos a ver justamente donde se presenta aceleración constante, ¿no? Y su trayectoria es bidimensional. Ese movimiento justamente con aceleración constante y trayectoria bidimensional abierta, ¿no? El parabólico, así es, ¿no? Existe la posibilidad, existe un punto de esa figura, ¿no? De la parábola, en donde el vector velocidad y el vector aceleración son perpendiculares, ¿no? O sea, sí es posible tener a los dos vectores perpendiculares, ¿no?
estos dos casos que te acabo de mencionar, ¿no? El MCU es uno de ellos, ¿no? Y en el parabólico, justo en el vértice, ¿no? Donde el vector velocidad y el vector aceleración son perpendiculares. Aquí hay algo justamente respecto a lo que estábamos comentando de que los puntos del cuerpo representan justamente a este concepto de partícula, ¿no? Cuando, ¿no?, nos concentramos en el movimiento de traslación, todos los puntos del cuerpo, ¿no?, realizarán el mismo desplazamiento, ¿no?, en este caso longitudinal, ¿no? En el título dice movimiento de traslación, así dice el título, ¿no? ¿Cuándo llamamos movimiento de traslación? Cuando nosotros nos concentramos, ¿no?, solamente en ese movimiento, en la traslación, porque el cuerpo puede estar teniendo otro tipo de movimiento, pero no nos interesa, lo ignoramos, ¿no? Y nos concentramos solamente en el de traslación. Entonces, si nos concentramos en el movimiento de traslación y tenemos un cuerpo, ¿no?, que tiene dimensión, ¿no?, todos los puntos de ese cuerpo, ¿no?, cualquier punto que tú elijas, ¿no?, puede tener justamente el mismo, va a tener el mismo desplazamiento, ¿no? Entonces decimos que estamos frente al análisis de un movimiento de traslación. Y como todos los puntos tienen el mismo desplazamiento, ahí viene la simplificación, pues. La simplificación es precisamente considerar al cuerpo como si fuese un solo punto. Y a ese punto se le conoce con el nombre de partícula. Ese es el proceso de simplificación del cuerpo, ¿no? Ya no lo tratamos como si fuese un cuerpo con dimensión, sino más bien un cuerpo puntual, ¿no? Un punto. Y a ese cuerpo se le bautiza con el nombre de partícula, ¿no? Eso es cuando, ¿no?, nos referimos al movimiento de traslación, ¿no? O sea, ese concepto de partícula, ¿no?, está solamente, ¿no?, reservado para traslación. Así es. No se te ocurra, ahí de ti nomás, que tú asocies, ¿no?, a la partícula el movimiento, otro tipo de movimiento, ¿no?, que no sea el de traslación. Por ejemplo, vayas a asociar tú, ¿no?, el movimiento, por ejemplo, de rotación, ¿no? O sea, es imposible que una partícula se le asocie movimiento de rotación. Imposible. No way. Pero por eso, precisamente, ¿no? Ahí vamos a los ejemplos, ¿no? La Tierra. Muy bien. Has tocado un tema, ¿no?, álgido, ¿no? La Tierra tiene dos movimientos, correcto, correcto. No hay duda en eso. Pero si tú te concentras solamente en el movimiento de traslación, ¿no?, ignorando el de rotación, ¿ya?, tú ves al cuerpo dar vueltas alrededor del Sol. Y no te interesa que el cuerpo esté dando vueltas sobre su eje, porque solamente te concentras en la traslación, ¿no? Entonces, cuando tú te concentras en la traslación nada más, ¿no?, y quieres analizar ese movimiento de traslación, ¿no?, entonces viene la simplificación, ¿no? La simplificación es que a ese cuerpo lo considero un punto y me concentro solamente en el movimiento de traslación. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy ignorando sus dimensiones, ¿no?, y me estoy concentrando solamente en el movimiento de traslación. Entonces al cuerpo Tierra yo le puedo llamar, para ese análisis nada más de traslación, le llamo partícula. Solo en esa simplificación, y para ese movimiento de traslación, el cuerpo Tierra queda representado por una partícula. Representado. Así que tengan cuidado, ¿no? Es una simplificación. Cuerpo Tierra, me concentro solamente en la, ¿no?, en la traslación, lo simplifico porque yo sé que todos los puntos tienen el mismo desplazamiento, ¿no?, a un punto, ¿no? Pero tú no puedes afirmar que ese concepto de partícula vaya a tener
otro tipo de movimiento. Pues es imposible. Pues una partícula no puede tener, ese concepto de partícula no puede tener movimiento de rotación, por ejemplo, ¿no? Para eso se utiliza otra, ¿no? Otra, ¿no? Definición, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El concepto partícula solamente está restringido a movimientos de traslación, ¿no? De cualquier forma. Trayectoria cerrada, circular, trayectoria abierta, parabólica, trayectoria rectilínea, ¿no? Ya pues, Emerson, no te pases. No viene al caso, ni siquiera te van a preguntar eso. Cuando cuando ingreses te respondo, ¿eh? Muy bien. A ver, nos quedan unos minutitos. Veamos los ejercicios, ¿no? De estos, este material. Por aquí lo tenía. Las preguntas, ¿no? De material, ¿no? Y las preguntas estaban, a ver, vamos a compartir esta proyección. Este aquí. Listo. Por supuesto. Listo, a ver. Ahí está. No, estas preguntas habíamos algunas respondido ya, ¿no? Para todo intervalo de tiempo, el desplazamiento y velocidad media son paralelos. Respuesta: verdadero, ¿no? Esa primera, ¿no? En esa primera afirmación habíamos dicho justamente que estos dos vectores, ¿no? La velocidad media, ¿no? Y el desplazamiento son paralelos, ¿no? Son paralelos. O sea, quiere decir que tienen el mismo vector unitario, ¿no? ¿Ya? Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Para definirlas, ¿no? A las cantidades cinemáticas, dice, es necesario los ejes X, Y y Z. O sea, es necesario que tú tengas un sistema coordenado falso, ¿no? Eso es falso. Era verdadero. Este es falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, ¿no? De referencia es el que es necesario, ¿no? Eso es falso. La velocidad media es tangente a la trayectoria. Falso también, ¿no? Porque la velocidad media se define en dos instantes de tiempo y eso hace que la velocidad media esté sujeta al vector de desplazamiento y dicho vector de desplazamiento es más bien definida en una línea secante, pues, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la tangente, ¿no? Respuesta a la C. 27, ¿no? Se llama rapidez media, ¿no? Al módulo o magnitud de la velocidad media. Aquí caen, ¿no? La mayoría, ¿no? El módulo o magnitud de la velocidad media no tiene un nombre simplificado, ¿no? Falso. Le tienes que llamar por su nombre completo, ¿no? O sea, no tienes que olvidarte que este vector, ¿no? No tiene un nombre simplificado para su
para el módulo, ¿no? ¿Ya? El módulo se le llama así, pues, módulo de la velocidad media. Caballero, ¿no? Nombre bastante largo, pero no, es completamente diferente, ¿no? A la rapidez media, ¿no? Que era justamente este vectorcito, ¿no? ¿Ya? Se llama distancia al módulo de desplazamiento. Eso es cierto, eso sí es correcto, ¿no? Ese sí tiene un nombre simplificado, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Para una trayectoria, ¿no? Este vector, ¿no? Que es el desplazamiento, ¿no? Comprendido entre un instante inicial, ¿no? Y un instante final, ¿no? Sí, ¿no? A ese vector, ¿no? Se le asigna un módulo, pues tiene un módulo, pues, ¿no? Se le llama distancia, ¿no? El módulo sí se le llama distancia, ¿no? Es el nombre, ¿no? Que aquí tuve, ¿no? Sí, eso sí es verdad. La velocidad media siempre es tangente a la trayectoria. Falso, ¿no? Porque hemos dicho que si este es el vector de desplazamiento, el vector velocidad media, ¿no? Justamente es paralelo, ¿no? Y no tiene pues esa dirección tangente, ¿no? Sino más bien secante, digamos, ¿no? Es por esta línea, ¿no? Línea secante, ¿no? La línea tangente es esta, ¿no? ¿No? Falso. Siguiente. Una partícula avanza con rapidez constante, dice, a lo largo de este camino PQRS, ¿no? Si la partícula se hubiera movido en línea recta de P hasta S, ¿no? Con la misma rapidez hubiese llegado un segundo antes, ¿no? Que el caso anterior, ¿no? Te piden allá la relación B sobre A, ¿no? Bueno, si es rapidez constante, ¿no? Y lo hace a lo largo de, ¿no? De este recorrido PQ, QR y RS, ¿no? Lo que tú puedes hallar es justamente lo que se conoce con el nombre de rapidez, ¿no? ¿No? Es caso de recorrido, ¿no? Tiene que ver con recorrido. Entonces, la rapidez, ¿no? Que aquí justamente es constante, ¿no? No se toma en cuenta los cambios abruptos que pueden ocurrir, ¿no? En su orientación del vector velocidad, ¿no? Sino que el recorrido, ¿no? Tú lo puedes justamente, ¿no? Estimar, ¿no? Que esa rapidez, ¿no? Igual se calcula, ¿no? Con el recorrido, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Esa cantidad escalar, ¿no? Resulta que tiene un recorrido que mide 4A más 2A y más A, o sea, 7A, ¿no? Para un intervalo de tiempo, ¿no? Vamos a llamar un intervalo de tiempo, un tiempo T, digamos. Y si el cuerpo hubiese realizado este movimiento en esta línea, ¿no? Que va desde P hasta S, ¿no? Y lo hubiese hecho justamente con la misma rapidez, ¿no? O sea, con B, ¿no? Porque acá también lo hizo con B en todo momento, ¿no? Entonces dice, de acuerdo a la figura geométrica que tú tienes acá, ¿no? Este recorrido, ¿no? Sería de 5A, ¿no? Entonces, esa rapidez, ¿no? Lo hizo para un recorrido de 5A y dice que el tiempo que empleó es un segundo antes que el caso anterior, ¿no? T-1. Entonces iguala, ¿no? Acá iguala. Todo es con rapidez, ¿no? Rapidez media, ¿no? O sea, la cantidad escalar, ¿no? Me refiero, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Cuánto sale T? ¿Cómo sale 5A? Ah, de la figura, pues.
de la figura, mi estimado. La figura geométrica, ¿no? Que es esta, ¿no? Este triangulito. De dimensión 4A. Y aquí tienes 3A, pues a todo esto mide. Por eso que sale 5A. Es un triángulo rectángulo, ¿no? González. Pitagorón, así es. Barquito. Ajá. A ver, a ver. 2. Acá. Sobre el plano mostrado, una partícula se mueve desde el punto medio de la recta AB al punto medio de la recta BC. Lo que tú estás viendo aquí, cuidado, es la gráfica de la trayectoria del movimiento, ¿no? Es una trayectoria de movimiento, ¿no? ¿Ya? Es una trayectoria... Ah, pregunta. Una pregunta que incluso se ha discutido en redes y me he enfrentado a, ¿no?, algunos conceptos cerrados. Dime, ese movimiento... Debate. Ese movimiento es un movimiento unidimensional o bidimensional. ¿Qué dicen ustedes? Ah, está dividido el grupo, ¿eh? Mira que la gráfica que te están mostrando ahí, ¿no? Es una gráfica de trayectoria, ¿no? El movimiento, jóvenes, es un movimiento bidimensional. Ya va. No es unidimensional, sería pues los segmentos. Ah, si yo te pregunto pues por el segmento AB, ¿no? Por la porción de trayectoria AB, ah, ese segmento sí es unidimensional. Si yo te pregunto por el segmento BC, ¿no? Es unidimensional, ¿no? Pero si yo te pregunto por el movimiento total, o sea, de A hasta C, ¿no? Ese movimiento es bidimensional, ¿no? Muy bien. Entonces, con ese detalle, ¿no? Ahora sí, resolvamos el problema, ¿no? Y tenemos que ubicar el punto medio, ¿no? Tanto en el segmento AB como en el segmento BC. Por acá, más o menos, ¿no? Punto medio, ¿no? Te piden hallar el desplazamiento, o sea, este vector, ¿no? Ese es el vector de desplazamiento, ¿no? Entonces tenemos que hallar justamente cuáles son estas dos longitudes, ¿no? La horizontal y la vertical, ¿no? De este triangulito, ¿no? Y eso lo hallas justamente como es punto medio, ¿no? Te ayudas justamente de estos segmentos, ¿no? Entonces este punto medio tiene que ser 3, ¿no? Y si este es punto medio, entonces este tiene que ser 8, ¿no? Estas serían sus coordenadas, ¿no? Y de este punto, ¿no? Punto medio también, ¿no? Este tendría que ser 13, ¿no? Y habría que calcular justamente a dónde cae, ¿no? Este punto, ¿no? Dado que justamente su pendiente, ¿no? Es 12 y acá tienes 14, ¿no? 12, 14, ¿no? Entonces acá tienes justamente la mitad, ¿no? Entonces este punto tiene que ser justamente 6, ¿no? No cae en 4, sino cae arriba, ¿no? La gráfica no nos ayuda, ¿no? Acá tendría que ser 6, ¿no? Este 4 debería estar más abajo, ¿no? Por acá, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces ya tengo el cateto, ¿no? Vertical y el cateto horizontal. Y con eso ya defino sus componentes, ¿no? Tengo justamente componente asociado a esta magnitud 2 y componente asociado a esta longitud, a esta magnitud, ¿no? De valor 10, ¿no? Entonces de la figura, ¿no?
el vector desplazamiento, ¿no?, de la figura, ¿no?, corresponde justamente a las siguientes componentes, ¿no? En la dirección horizontal tengo justamente 10i, ¿no?, de la figura, ¿no?, 10i, y la componente vertical, ¿no?, como es desde este punto a este punto, es hacia abajo, ¿no?, entonces tengo que definir como menos 2j, ¿no? Parquito, ¿no? Ajá. Muy bien, bueno. Uno más, uno más. A ver, sigamos, sigamos. Una partícula dice, parte del punto A con rapidez constante de 12 metros por segundo, se mueve en línea recta hasta B, que se encuentra a 360 de A, luego retorna hacia A con rapidez constante de 24, ¿no? Calcule la rapidez media de la partícula en trayectoria ABA, dice, ¿no? Entonces, definición, ¿no?, de rapidez media. ¿Cómo calculo una rapidez media, no? La rapidez media la calculo justamente, ¿no?, con esta razón de cambio, ¿no?, de recorrido, ¿no?, en el intervalo de tiempo, ¿no?, señalado, ¿no? Tengo que tener justamente esos, ¿no? Muy bien, entonces, fíjate que primero lo hace con 12, ¿no?, y recorre desde A hasta B, ¿no?, una distancia 360 metros. Entonces ahí ya puedo calcular el primer intervalo de tiempo, ¿no? Vamos a llamar intervalo de tiempo de ida, ¿no? Es el de ida. ¿Y eso cómo se calcula, no? Se calcula justamente dividiendo, ¿no?, los 360, ¿no?, metros, ¿no?, entre la rapidez que ha empleado, pues los 12, ¿no? Con eso calculo justamente el intervalo de tiempo de ida. El intervalo de tiempo de ida justamente son 30 segundos, ¿no? Rapidez, ¿no? Distancia entre rapidez, ¿no? Y en el de vuelta, ¿no?, porque dice que retorna, ¿no? En el de vuelta, ¿no?, es la misma distancia, ¿no?, porque es un retorno, ¿no?, pero esta vez dividido con la rapidez que utiliza, 24, ¿no? No, pues dice que la rapidez constante, ¿no?, retorna con 24, ¿no? Esto sale 15, ¿no? Ah, si duplica, tiene que hacer duplica la rapidez, entonces el tiempo tiene que reducirse a la mitad, pues, ¿no? La mitad de lo anterior, ¿no? 15 segundos, ¿no? Y listo, con eso ya puedo calcular la rapidez media. El cálculo que me pide la rapidez media. La longitud recorrida, ida y vuelta, cuidado, cuidado, 360 por 2, pues, ¿no? Claro, ida y vuelta, ¿no? Dividido con el tiempo total, ¿no? 45. Ah, tiempo total tiene que ser. Listo. ¿Cuánto sale esto? $16, ¿no? Así es. 16 metros por segundo. Casita.
uno último para cerrar, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice que la partícula, ¿no?, parte de la posición R sub 0 y se dirige en línea recta hasta la posición R de A y luego a la posición R de B, también en forma rectilínea. Si todo el movimiento tardó 10 segundos, te piden hallar el módulo de su velocidad media, ¿no? Pero acá falta especificar de dónde a dónde, ¿no? Si todo el movimiento tardó 10 segundos. Bueno, de repente es con todo el movimiento, ¿no? Entonces tendrías que tomar en cuenta solamente este vector, ¿no? El inicial, ¿no? Y el tiempo, ¿no?, que tardó. Y el punto final. El punto intermedio no interesa, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces hacemos la diferencia, ¿no? 8i menos 24j, ¿no? Menos 24i, ¿no? Entonces tiene que restar justamente la posición de b, ¿no? Si se refiere a todo el movimiento, ¿no? Es lo que se entiende, ¿no? Dividido justamente con este intervalo de 10 segundos. Y con eso calculas, ¿no?, la velocidad media. Eso ya lo deben haber hecho, ¿no? A ver, ¿cuánto sale esto? Casita. Claro, vas a hallar sus dos componentes y determina justamente, ¿no?, el módulo, ¿no?, del vector, ¿no? Listo, jóvenes. 2.8, muy bien. Excelente. Así es. Por hoy ha sido la clase, ¿no? Detenemos la grabación.